Llega ese día de la semana en el que, si bien siempre analizamos la realidad económica y del contexto que vive nuestra sociedad, pues hoy lo hacemos con una mirada de más largo plazo, que es lo que nos gusta cuando viene con nosotros Luis Gravia, profesor de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, encantado de estar con vosotros. Tenemos que hablar, sin duda, de la desescalada arancelaria entre Estados Unidos y China, que supone, parece que era previsible, hoy ha hablado Bessent, y al hilo, por relacionar esa desescalada con China, que es el principal rival en principio de Washington, al hilo de esa comparación, hablaba Bessent hoy de lo que va a suceder con Bruselas. Y en el caso de Bruselas decía, mantengo un sesgo optimista, pero creo que va a ser todo mucho más lento, de otra manera. Sí, me gusta el contraste entre lo que dice Bessent y lo que dice Trump. Un cierto sesgo optimista, pesimista, yo creo que va a ser un poquito peor, y Trump directamente le ponen el micrófono delante y como si fuera Bangal. Europa son malos, mucho mejor China que Europa. O sea, Trump directamente en sus declaraciones lo que dijo es: China tiene mejor relación con nosotros que Europa. Que hay que hacerle el caso relativo que hay que hacerle a Trump. Y lo hemos visto con Stramer, lo hemos visto con el caso del Reino Unido, como por un lado, de Inglaterra, como por un lado hay ciertas tensiones, hay un escenario teatral, y por otro al final van llegando a acuerdos. Lo hemos visto también con Canadá después de las elecciones, como al Trump teatrero, cada vez la gente le hace menos caso, y frente a ese teatro que va montando y donde le interesa, pues la realidad es que por detrás se impone el sentido común, Rafa. Pero claro, esto genera un contexto que es verdaderamente complicado, lo es para las economías, por las derivadas, pues de inflación. Hoy, por cierto, conocemos inflación en Estados Unidos, sí. Pero también lo es no solo en datos macros, sino incluso en la gestión de los mercados, en las decisiones que toman las instituciones que nos rigen. Y en esto sacaba pecho recientemente el Banco Central Europeo diciendo que ha adaptado su estrategia para poder ser más ágil y responder, y no ser ese dinosaurio, ¿no?, que siempre se ha dicho que toma decisiones cuando ya la crisis ha pasado. Pero en cualquier caso también reconoce, y esto es ponerse el parche antes que la herida, que esta política puede dar tensión a los mercados, puede aportar volatilidad. Sí, a ver, aquí hay que ir por partes. Por un lado, el escenario cada vez es más complejo, pero desde que apareció eso de Internet. O sea, llevamos ya años hablando de la complejidad. Por otro lado, para Estados Unidos se está complicando su situación, pues porque ya no tiene la hegemonía, ya no es el hegemón mundial, y por otro lado, pues ha aparecido de presidente Trump, que hace que todo efectivamente sea mucho más complicado. Y hoy en concreto, conociendo, que lo comentabas, el dato de la inflación, pues lo de soplar y sorber para un banco central es cada vez más difícil. Y por eso Powell mencionó la estanflación. O sea, que la estanflación parece ser hacia lo que nos está conduciendo Trump, o lo que tiene que decir el banquero central cuando por un lado tiene inflación y decrecimiento. Es decir, si hay inflación tengo que subir tipos, si hay decrecimiento tendría que bajarlos. ¿Qué va a pasar? Pues no tengo la bola de cristal, pero la sensación que tengo es que bajará tipos según ya lo tenía programado antes de que Trump fuera presidente, salvo que el dato de la inflación siga subiendo de forma salvaje, cosa que no veo porque Trump con los aranceles está echando marcha atrás. Dicho eso, el Banco Central Europeo. Por mucho que la mona se vista de seda, mona se queda, o el mono, por aquello del género. O sea, el Banco Central Europeo lo que está haciendo ahora es seguirle una vez más seguir los intereses de la política fiscal, tanto alemana primero como francesa después. Están los dos países mal, y la política monetaria del Banco Central favorece las políticas fiscales de Alemania y de Francia. ¿Eso va en contra absolutamente del mandato de del único mandato de estabilidad de los precios? Pues sí. ¿Y qué más da? Digo porque lo estamos viendo no ya desde los últimos 5 años, sino es que llevamos en este juego desde el 2008 y mucho antes. O sea, Christine Lagarde lo que está haciendo ahora con sus declaraciones es justificar que efectivamente, al favorecer los intereses de Alemania bajando los tipos, vamos a ver mucha más incertidumbre, pero no porque ahora hayan cambiado, no, porque está bajando los tipos de interés cuando probablemente lo que necesitáramos es cierta estabilidad. En Estados Unidos lo que han hecho es parar la bajada para ver qué va a pasar,
Y en Europa, en cambio, nos da igual lo que pasa en todo el mundo y miramos única y exclusivamente, como he comentado, a Francia y a Alemania. Pues Hombre, eso es lo que tenemos, Rafa. Por otro lado, Luis, es que son 4,6 billones de dólares de PIB. Cuando decimos la locomotora, que está ya requete manido, ese eufemismo para hablar de Alemania, es que en realidad es que es mucho de la economía nuestra. De hecho, por ejemplo, mañana va a estar aquí en Madrid el responsable del Banco de Alemania y uno se pregunta, es que casi es más importante lo que diga este señor que lo que diga Lagarde, porque Lagarde se va a plegar a lo que necesite este señor para gestionar la primera economía continental, que es la tercera economía del mundo, no nos olvidemos. Que sí, que son muy grandes los alemanes, pero es un poquito lo mismo que está pasando estos días, lo estamos viendo en España con las pensiones y Cataluña. El problema no es tanto tamaño, sino justicia y criterio técnico. Si nosotros decimos que vamos a hacer una cosa, pensando en una institución tan importante como el Banco Central Europeo, cuyo objetivo, insisto, es la estabilidad, la paz, si diciendo que lo único que vamos a hacer es buscar la paz y la estabilidad, realmente lo que hacemos es favorecer a uno, por muy grande que sea, o especialmente si es grande, todavía es más grave, porque perjudicas todavía más a las periferias, que ya estamos o que ya hemos estado atravesando dificultades. Pues en ese contexto, el que sea grande Alemania y justificar la posición del Banco Central con el tamaño de Alemania, para mí no solo no me supone ningún alivio, sino que hace que el problema sea todavía más grave, me hace dormir peor por las noches. El Ecofin, por otro lado, ya saben, en la reunión de los ministros de Economía de los miembros de la zona euro, y en este caso sería el Eurogrupo solo, el Ecofin incluye a todos, pero prevé aprobar la última revisión del plan de recuperación español, y a eso voy, porque es que también, por otro lado, ha puesto recientemente el foco, en este caso a través del Tribunal de Cuentas de la Unión, por lo problemático, lo magro de su ejecución en nuestro país, a poco más de un año de que termine su vigencia, que puede generarnos un problema como país. Correcto. A ver, yo creo que por un lado el Ecofin ya sabe que lo de España es un poco de chirigota. Los fondos FEDER del 2017 a 7 años, pues una ejecución, no recuerdo si eran del 35% o del 50%. Los fondos de la pandemia, pues lo que dice el Tribunal de Cuentas, que no vamos precisamente bien con aquello de la ejecución. Pues ahora están con estos fondos y me da la sensación de que, como diría Pedro Sánchez en alguno de sus WhatsApps, sujétame el cubata, le aprobamos lo que sea y ya veremos lo que sucede. Tengo la sensación de que se toman a España desde Europa, en concreto en esta ronda del Ecofin, con la seriedad que nos hemos ganado a pulso, que viene a ser ninguna. Es triste, Rafa, pero es que no es que haya que buscar fondos europeos, es que ya tenemos los de la pandemia, que no olvidemos, tienen que estar ejecutados antes de 31 de diciembre del 2026, y es un absoluto desastre la ejecución, o al menos yo no puedo decir mucho más de lo que estoy diciendo porque me he esforzado mucho en tratar de buscar información en tiempo real o al menos actualizada sobre la ejecución de los fondos. Y cuando te metes en la página web de la ejecución de los fondos europeos, aparece un botón que es desglose por comunidades autónomas. Cuando aprietas cada una de las comunidades autónomas te aparece una hoja, 2 hojas en un PDF, y soy incapaz de ir a más. Y luego es que en cada comunidad autónoma tiene que ser un desastre que ríete de Ábalos mientras era ministro de Industria. O sea, la situación de los fondos europeos, pues igual que las mascarillas durante la pandemia, dentro de 2-3 años nos sorprenderemos, igual que Urdangarín pasado el tiempo, nos sorprenderemos de cómo es posible que en aquella época, y pensaremos lo mismo que estamos pensando ahora, no, ahora ya estamos todos limpios. Pues Rafa, como suban la alfombra de los fondos europeos, la porquería que va a aparecer ahí abajo es alucinante. No tengo ninguna prueba, es una opinión, pero tampoco tengo ninguna duda, Rafa. No es por ser repelente, pero Ábalos era Fomento, que es donde está el dinerito. ¿A dónde le he mandado yo? A Industria. Correcto. Pero en cualquier caso, sí, llámalo X. Correcto. Pero porque no quede la inexactitud. A futuro, que siempre me gusta mirar contigo, Eurodigital. Eurodigital es algo que tiene que llegar, que va a llegar, nos guste o no, porque el mundo evoluciona. Pero leía que, por lo menos en el planteamiento con el que lo afronta la Eurocámara, que algo tendrá que decir, aunque sabemos que está un poco más de decoración que de otra cosa en el seno de las instituciones europeas, liberales y conservadores hablan de iniciativa privada como una suerte, dijéramos, de Bizum, que sería más una herramienta que un concepto. Los verdes y la izquierda quieren un sistema de pagos público que es coherente con su ideología, pero que en cualquier caso lo que hace es ponernos frente a frente
una tormenta, porque ¿hacia dónde vamos? Tenemos que tener muy claro hacia dónde va nuestra moneda digital a futuro. Correcto. He apuntado, por seguir la nomenclatura que has usado tú, que ninguna me convence. Por un lado tenemos a liberales junto con conservadores, que juntar a liberales y conservadores ya de por sí es paradójico. Políticamente están ahí. No, totalmente. Y luego por otro lado tenemos a la izquierda. Mientras estamos parados, es que el euro digital es una metáfora estupenda del desastre que es Europa. Mientras seguimos con esta discusión decimonónica, pues por un lado, en China, con control estatal, llevan ya probadísimo el yuan digital, y en Estados Unidos, la parte liberal, conservadora, según has comentado, con las grandes tecnologías, se están comiendo todo el pastel, no solo estadounidense, sino también en el europeo. La discusión ideológica política es que qué tiene que prevalecer. Si la parte, pensando en liberadores, conservadores, de eficiencia del mercado y del sistema, y esas empresas tecnológicas que con ese discurso, sin quererlo, estamos nos estamos dando un tiro en el pie, porque esa empresa privada ya son las estadounidenses, y desde la parte de la izquierda tenemos que el dinero es un servicio público. Yo creo perfectamente que el dinero, los medios de pago tienen que ser públicos. Lo que pasa es que si digo esto muy en alto y muy en público, empiezan a señalarme y decirme que si soy Pedro Sánchez, que si soy progresista, o que si... Al final es una discusión ideológica que debería de ser 100% técnica, y no es a quién quieres más, a mamá o a papá. Al final el euro digital tiene que ser un sistema eficiente que haga que funcione el mercado, que además dinamice el mercado al ritmo de Internet, es decir, que la parte liberal conservadora tiene todo su punto, y tiene que ser un sistema público, supervisado y controlado por el Banco Central Europeo. El problema, y lo hemos visto, se va a la luz y aparecen todos los lobbies que quieren proteger al euro, al dinero en efectivo, diciendo que el euro digital es malo, que no sé qué, que no sé cuántos. Son cuentos. ¿La realidad cuál es? Que si el Banco Central tiene más control sobre la política monetaria, va a poder supervisar, entre otras cosas, mejor el gasto público. Y yo personalmente es lo que quiero. El resto cuentos, Rafa. ¿Quién crees que va a prevalecer? Esto es una apuesta a futuro. ¿Esto lo van a decidir cómo sea el euro digital? ¿Técnicos o políticos? Pues hay una historia por ahí que tengo que ver de un barco que quiso un rey construir, que además el rey se esforzó desde un punto de vista político en construirlo como él quisiera, no hizo caso a los técnicos, y en cuanto lo puso a la mar, el barco se hundió. Pues un poquito tristemente yo creo que vamos a ver exactamente esto mismo. Al final la tecnología que vamos a usar es estadounidense, y como no nos pongamos las pilas vamos a empezar a pagar cada vez antes las hipotecas en yuanes. El problema, Rafa, es que debería de prevalecer la parte técnica, pero tristemente ganarán los políticos. Con eso me quedo, pero es evidente que lo que está clarísimo es que va a cambiar, está cambiando los sistemas de pago, están cambiando el uso del dinero, y también está cambiando, o debería cambiar, o hay quien lo pide, la gobernanza global. Se reúne China con la CELAC y se reúnen pues para hablar precisamente, entre otras cosas, no solo de las inversiones y los intereses de China en esa parte de comunidades, de países de Latinoamérica y del Caribe, sino que se reúnen para alzar la voz y decir: los sistemas de gobernanza global tradicionales, articulados a partir de la Segunda Guerra Mundial, años 40, 50, no responden a la realidad actual del mundo. Y Rafa, al mismo tiempo, se está reuniendo, creo que es el Consejo Europeo, para ver cómo regulan lo de Internet. O sea, es que quiero poner las dos reuniones en paralelo, porque una es de verdad y la otra es de mentira. Una tiene que ver sobre el presente y futuro, y otra tiene que ver con un pasado decimonónico donde Europa ya no tiene colonias. El Consejo Europeo está por ahí. Ahora, y las declaraciones de Lula. Sí, tremendo. Dice que ya no, que lo que tenemos ahora mismo no es buen reflejo de la realidad demográfica, económica y política del mundo. Correcto. ¿Qué tenemos ahora? En teoría, según Lula, pues el G7. ¿Qué propone Lula? Los BRICS o los BRICS Plus. ¿Qué tenemos cuando hablamos del G7? Pues Estados Unidos, Japón, que Japón yo creo que es Francia, Alemania, que hemos comentado, Inglaterra, y enfrente los BRICS, que además no son BRICS solo, son BRICS extendidos, pues más de la mitad de la población mundial, un 60% creo que es, un poder cada vez más establecido.
Y Lula ha comentado dos cosas. Por un lado, la verdad es la situación real, y luego, además, yo creo que no está pidiendo permiso. Está constatando un hecho. Señores, esto, y señoras, esto es lo que tenemos delante. ¿Querráis o no querráis? Ponías el ejemplo del G7, pero es que el Consejo de Seguridad de la ONU tiene 5 miembros con derecho de veto, 2 de los cuales son Correcto. Reino Unido y Francia. Sí, seguimos en un mundo, y luego, mientras tanto, creyendo que tenemos algo de poder sobre la guerra de Ucrania, cuando lo que estamos haciendo es darle vueltas a una peonza. Por si quedaba algún tipo de duda, ya ha llegado Trump para despejárnosla, porque yo sí que antes de que llegara Trump tenía alguna duda en relación con la hegemonía de Estados Unidos. Yo ahora ya no tengo ningún tipo de duda de que Estados Unidos manda lo mismo, incluso menos que Europa. No sé yo si estaría de acuerdo con esto, pero aquí hay que opinar, eso está claro. Y hay que en la mojarse. parte tecnológica, yo antes lo tenía claro, ahora cada vez tengo más dudas, y sí que en la parte tecnológica Estados Unidos tiene un peso grande. Lo que pasa es que las decisiones de Trump, y ahora mismo están con el tema de antitrust, antimonopolio en Estados Unidos, lo que está perdiendo en bolsa el SP500, no tengo claro que Trump no haya perdido la brújula y el mapa. ¿Sabes lo que pasa? Que sin atreverme a decir que ha perdido la hegemonía, sí que estamos en un proceso de transición, pero los imperios, salvo catástrofe, cuando van perdiendo la hegemonía no lo hacen de un día para otro. Mantienen un soft power muy largo, de muchas décadas, y un país que tiene 700 bases en el extranjero va a seguir pudiendo ejercerlo. Un país que tiene la tecnología más avanzada o que tiene la moneda de referencia va a poder seguir ejerciéndolo. Por eso me parece que la transición va a ser mucho más paulatina y menos abrupta de lo que en principio se podía derivar de tus palabras. Sí, no, y estamos de acuerdo. Al final es un ejercicio que yo quiero, y es, con mis alumnos lo hago mucho. Planteo preguntas que pueden ser más o menos absurdas, pero cuyo objetivo es que todos pensemos. Nos acordamos de la primera mitad del siglo XX, donde Estados Unidos no era el hegemón confirmado, y hasta después de la Segunda Guerra Mundial, con Bretton Woods, no se confirmó ese noviazgo del mundo, no se convirtió en matrimonio ese noviazgo del mundo con Estados Unidos. Yo, personalmente, mi sensación es que China, y lo hemos visto con los coches eléctricos, lo hemos visto con los aranceles, lo estamos viendo durante estos últimos meses, China ya ha confirmado ser el hegemón frente a Estados Unidos. Lo que pasa es que China no tiene una vocación imperialista. China, el año que viene, es el centenario del Ejército de Liberación Popular, de que Mao empezara a juntar fuerzas para hacerse con China. Estoy pensando en Taiwán. China tiene sus intereses que no van mucho más allá de alguna isla cercana, y en ese sentido es donde estamos viendo la jugada. ¿A China le interesa ser el dueño del mundo? Pues realmente ya ha sido la fábrica, está pasando a ser el financiador, pero es que tampoco yo creo que tengan unas pretensiones imperialistas que vayan mucho más allá, Rafa. Otra fecha a tener en cuenta, 2049, centenario de la República Popular de China. Correcto. Quiero polemizar contigo sobre otro asunto, cambiando radicalmente de tercio. Deseándolo estoy. Porque yo sé que al liberalismo no le gustan las prohibiciones de ningún tipo, pero yo en esto voy a ser prohibicionista. Yo veo fatal, con muy malos ojos, las posiciones cortas en bolsa. Me da la sensación de que favorecen prácticas turbias. Y lo que estamos viendo en el caso Grifols, que en mi opinión tan mal gestionado fue por la propia compañía, con opacidad, sin un plan de gestión de riesgo reputacional, sin una respuesta adecuada, pero parece que lo confirma. En sede judicial, la CNMC habla de manipulación de mercado por parte de Gotham para favorecer la inversión de su matriz, que estaba en posiciones cortas con Grifols. Y dices, o sea, se trata de que simplemente eres un instituto de inversión cualquiera, que puedes tener sede en Nueva York con 4 investigadores, lanzar un informe espurio y cargarte la reputación de una empresa y su cotización en bolsa solo para que tu matriz, que tiene posiciones cortas con esa empresa, se forre. Me parece inaceptable. O Soros con la libra, por ejemplo. Bueno, no, sí, hay muchos casos. No, este, como es tan cercano. No, sí estoy de acuerdo contigo, pero al final, y es una discusión que yo tengo clara. Antes has introducido esa idea de los liberales, con los cuales yo no solo no me posiciono, sino que me dan un poquito de repelús, que lo mismo es porque soy próximo a ellos en algunos planteamientos como puede ser este. En el ciclo de la vida yo estoy de acuerdo que el que mata a alguien está haciendo algo que está mal, pero con los cortos de lo que estamos hablando no es tanto de hacer, pensando en Grifols, no estamos hablando tanto
de hacer algo concreto, sino señalar lo que funciona mal. Pero es que cuando no eres honesto, es el problema, que el ser humano tiende a no ser honesto. Por parte de Grifols. No, por parte de Gotham, que se está demostrando que el informe que presentaron como endeble por parte de Grifols sus cuentas está sin justificar. Tiene falsedades, tiene un claro intento de manipulación de mercado. Perfecto, pero entonces ya ahí el pecado es diferente. O sea, para mí los cortos, como los buitres, que son un animal que dices, joder, que me puede dar un poco repelús, pero lo de aprovecharse de la carroña es el ciclo de la vida. O sea, al fin, yo soy administrador concursal, Rafa, las empresas llega un momento cuando no son capaces de sostenerse. Ojalá todas las empresas que entraran en concurso pudieran usar el hospital para salir sanas, pero llega un momento en el cual hay que liquidarlas, y liquidar empresas es parte del ciclo vital. En este sentido, los cortos, igual que cuando suben las acciones en un mercado que funciona de forma eficiente, hay gente que gana, pues cuando bajan también tienes que tener ese equilibrio y esa salida, por un lado. Por otro lado, si Grifols ha cometido manipulación de mercado... el que ha cometido manipulación de mercado... Perdón, Grifols, la dislexia me mata. Si Gotham ha cometido manipulación de mercado, pues un poquito parecido a lo que Trump está haciendo cuando habla de criptos. Pero es que el mal de muchos no me consuela. Esto, mira, si esto es lo de siempre, podríamos decir, si los Kalashnikov no son ni buenos ni malos, son solo como se usan. Pero dicho esto, yo prefiero que en mi sociedad civil, en las calles de mi ciudad, no haya Kalashnikov a disposición de los particulares. Pues esto es lo mismo. En una bolsa a positivo, tú no puedes conspirar para que vayan mejor las cosas, pero sí puedes conspirar y hacer cosas ilegales para que vayan a peor. ¿Sabes, Rafa, que el AK-47 aparece en 3-4 monedas como símbolo de democracia? O sea, al final, evidentemente da para... Sí, pero yo prefiero que no esté en la sociedad, en las calles de Madrid. No, sí, por supuesto que yo también. Pero aparece como símbolo de la democracia. Lo mismo lo que tenemos que revisar es qué significa esto de democracia, Rafa. Ese es otro debate que no tiene nada que ver aquí y que quiero tratar también a futuro. Luis Garbia, profesor de ICADE. Como tú mandas, tú dices cuáles son las reglas del juego. Hombre, y sobre todo digo cuando termina. Muchas gracias. Un placer absoluto. Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde con Blanca del Tronco. No se lo pierdan. Luego queda toda una hora con Ochoa, Urbanitae, Carácter y Cellid. No se vayan. Sigan a media sesión en Radio Intereconomía.